Buenos Sí, ya días, estamos. otra vez, una vez más, llamero casi tardes. Ya estamos por aquí otra vez para hablar de, de los momentos proféticos, ¿verdad? Porque son momentos proféticos de lo que habla Apocalipsis, de las señales, de los fines de los tiempos, que estamos nosotros a la espera del día del día glorioso, del día del rapto del Señor, ¿verdad? Este, Estamos aquí para hablar otra vez con lo que continuamos del libro del Apocalipsis. Vamos a empezar el capítulo 15 ahora. La vez pasada hablamos de lo de las toques de los 144,000, quiénes eran esas personas, la tierra cegada y los que quedaron, los racimos, cómo está relacionado con la parte de los 144,000 que habla en el otro capítulo de Apocalipsis, que son los que salieron de la gran tribulación, que Sí, su número no se podía contar. Entonces quiere decir que mucha gente fue alcanzada después del rapto, y por eso es importante estos videos para que vean que es para la gente. Va a ser otra vez estos cuates ahí vienen a hablar de sí. lo mismo, pero bueno, lo mismo es lo que está establecido por la palabra de Dios a través de sus profetas, y a Juan lo usa como profeta porque le dice varias veces profetiza, profetiza otra vez, si es Eso es lo que necesario. te iba a decir, que Ujú. aparte lo que tú habías dicho, Lee, que repíteles otra vez, para que la gente que a lo mejor no le cayó el 20, como decimos en México, todavía puedan, puedan volver a analizar otra vez la palabra de Dios y darse cuenta, pues, que vivimos en unos tiempos bien críticos, que Todo lo que se está viviendo. En el libro de Daniel habla de un tipo gobernante griego, y no va a haber ningún gobernante griego, sino con esas características sí, como Alejandro del Magno, ¿no? sí, En querer aplastar, y pues sin temor podemos decir que el gobernante de este país ya se está metiendo con todo el mundo, con México, Colombia, Venezuela, quiere Venezuela. atacar a Venezuela ya, Sí, le eh, quitaron a la visa al presidente de De Venezuela, Colombia, de de Colombia. Colombia, El de eh, Venezuela lo quieren arrestar, 50 millones de de dólares dólares, ofrecieron. y ahora y en este país mismo, dentro interno, lo que está pasando con todos Sí, los inmigrantes, que o sea, es un caos allá afuera. sí, Entonces, eh, hay que ver lo que está pasando sí, afuera, y lo que está relacionado cómo está por lo profético, con lo profético sí. de la Biblia, ¿verdad? Y ahorita lo de también, hermanos, que pónganse a pensar, por ejemplo, ya les habíamos hablado las semanas pasadas de cómo ya, si más de 160 países, si no me equivoco, ya aprobaron el tener un estado palestino. Y otra vez no les hablamos de política, les hablamos de profecía bíblica, que Joel decía, y ya se los mencionamos, Joel decía que los traeré al valle de Josafat porque han dividido mi tierra, o sea, Dios va a traer juicio. Precisamente, yo no sé si ustedes ven las noticias, pero cuando el presidente de Israel y que estaba dando su discurso en las Naciones Unidas, todos se salieron, ¿Salieron? bien poquitas personas se quedaron. Ahora, puede estar acuerdo o desacuerdo con la política de Israel, la palabra no nos dice que se apoye la política, pero la palabra de Dios nos dice que él prometió esa tierra a los descendientes de Abraham. Entonces, esa profecía bíblica se está cumpliendo. Jesús decía, a mí me llama mucho la atención y yo creo que eso es una profecía bíblica. Jesús decía cuando llegó, cuando entró a Jerusalén y que le dice que venía en un burrito y dice que la gente gritaba, Hosana, Hosana al hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y dice que los religiosos le decían, cállate, cállate y mándalos a callar, Ujú. diles que se callen. Y Jesús les dijo, de cierto os digo que si estos no hablaren, hasta las mismas piedras hablarían. Y por muchos años, hermanos, les soy sincero, y yo pensé que Dios le iba a dar poder, porque Dios le dio poder a un burro de hablar. Hace muchos años en el Antiguo Testamento, Ah, un profeta iba a profetizar en contra del pueblo de Dios, y el burro le habló al profeta y le dijo que no hiciera eso. Y entonces yo me imaginé que porque Dios es poderoso, Dios sabe, todo lo puede, que Dios iba a hacer hablar a las piedras. Pero ¿saben qué me doy cuenta, hermanos? Ahora que yo veo muchos programas de lo que está sucediendo en Israel, porque ese es el reloj profético de Dios. En donde quiera en Israel, y ustedes lo pueden buscar, están haciendo excavaciones, donde ya han encontrado el camino que los llevaba al templo, han encontrado, ustedes saben, la tumba de Jesús la encontraron, encontraron donde Jesús sanó al paralítico que estaba al lado el estanque de Siloé,
ya lo están escarbando. Encontraron la primera iglesia cristiana que tiene la inscripción de Yeshua en uno de los Destolic, como, ¿cómo se llaman en España esos? Azulejo, El azulejo, o loseta, el piso, los loseta, ¿no? loseta. La loseta encontraron el nombre de Yeshua en lo que se considera la primera iglesia cristiana dentro de Israel. Han descubierto muchísimas cosas que apuntan a que todo lo que la Biblia dice es verdad. Y Jesús lo dijo, si estos no hablan, o sea, los judíos, que el trabajo de ellos era, la palabra dice que Dios lo puso como una luz encima de un monte para que alumbraran. Primeramente fueron los judíos como raza. Y ellos, si te fijas, Lick, los judíos no evangelizan a nadie. El trabajo de ellos era darle a conocer al mundo a Dios y ellos no lo hicieron. Entonces Jesús, acuérdense, cuando Jesús anda en el burrito no le está hablando a la iglesia no ha comenzado todavía. No, Entonces Jesús dice, si estos no hablan, puro judío estaba alrededor de Jesús, entonces las piedras van a hablar. Y ahora todo lo que está saliendo, ya encontraron que debajo de la cúpula dorada encontraron que hay pasos, que hay piedras que tienen que ver con donde estaba acomodado el templo. O sea, toda la arqueología, o sea, las piedras están hablando de toda la profecía bíblica que es verdad. Encontraron, acabo de ver un video donde bendijo Melquisedec a Abraham, también ahí es cerquita del templo donde había un templito chiquito, donde Melquisedec probablemente bendijo a Abraham cuando Abraham le trajo todos los diezmos. Entonces, pongan atención a lo que está pasando alrededor. Ahora mismo, si ustedes fijen, miren, la profecía bíblica, hermanos, menciona o se conoce a Rusia como el oso, ¿ok? En la profecía bíblica. Y ustedes saben que los osos, como decía Javier, no es que la palabra está diciendo que va a salir un oso físico, sino que Dios te habla de las las características de un apariencias. oso, como a nosotros nos dice, como las águilas, y las águilas vuelan encima de las tormentas y se renuevan sus Y alas y todo, las águilas, licenciado, para un comentario, antes de los 40 años, ellas tienen que quitarse picos, y las alas, garras y las alas para que, y si sobreviven, otros 30 años viven sí, más. Por eso o sea, se renuevan, nos comparan y sí. renovarán sus fuerzas como las águilas. Y todos los que estudian profecía, hermanos, saben que Rusia es celoso. No es celoso, el oso, ok, el animal. Entonces, un oso normalmente anda ahí rondando, pero si lo haces enojar al oso, ese oso con dos manotazos te acabas. Y desafortunadamente, miren, en inglés dicen poking the bear. Está el oso medio dormido, pero le están picando y ya está mandando el oso. Rusia, no sé si has visto en las noticias, usted has visto en las noticias, la guerra ya el oso quiere pelear con todos, ok, le estoy diciendo, pongan atención a eso. Primero era que quería recuperar si estas tierras de Ucrania y la pelea por 2 o 3 años ha sido nada más Ucrania y Rusia. Pero el oso ya se despertó y quiere ahora sí agarrarse a quien sea. ¿Por qué les digo esto? Es porque desde hace 3 semanas ya mandó Rusia los drones que tienen explosivos ya entraron a Polonia, ya entraron a Finlandia, ya entraron ¿cómo se llama? Se me olvida el nombre ahorita, pero ya entraron a 5 países, drones que tienen bombas y los han tumbado todos. Y saben que eso ya forzó que los Estados Unidos ya están mandando aviones para allá porque Estados Unidos es parte de la OTAN, la Organización del Atlántico Norte, ¿ok? Y entonces en ese tratado es si atacan a uno, atacan a todos. Entonces, ay, hermanos, es que fíjense, hace 2 días yo no quiero asustarlos ni nada, pero es una realidad de muchos canales que yo sigo que tienen que ver con ejércitos y todo eso. Han mandado muchos aviones cerca de las costas litorales de Estados Unidos
que se llaman los soft sniffers. Son aviones que tienen la tecnología para encontrar submarinos debajo del agua. Entonces, desde donde vuelan, mandan los sonares y encuentran los submarinos. ¿Por qué estarían muchos aviones de Estados Unidos buscando submarinos estadounidenses? No, son submarinos rusos y submarinos chinos que ellos están jugando el mismo juego de guerra que Estados Unidos. Estados Unidos manda a su militar cerquita de Rusia a las aguas internacionales y Rusia y China están mandando sus ejércitos. Entonces, esa guerra entre el dragón, que es China, y el oso, y Estados Unidos, que se representa por el águila, está pronto a pasar. La guerra mundial, la tercera guerra mundial está bien Y cerquita. para confirmar, licenciado, lo que estás hablando, en el capítulo 13 de Apocalipsis leímos la de las dos bestias. Ya, pónselos ahí rapidito para que vean lo que está hablando el licenciado. O sea, las dos bestias no van a ser dos bestias híbridas que van a Sí, ¿cuál, surgir cuál versículo? desde el uno, ¿verdad? Entonces, esto es a dos sistemas, ¿verdad? Dos bestias son dos sistemas que van a estar en Sí, el mundo. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía siete cabezas. No va a haber una bestia literalmente con siete cabezas. no, No, es un sistema con siete líderes sí, y que tiene y 10 cuernos tienen, van a tener cierto poder. Vamos a sí, decirle que son 10 poderes, no sí, sabemos, ¿verdad? Y en sus cuernos 10 diademas y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia, la primera bestia que describe, con la que está hablando el licenciado, que vi era semejante a un leopardo, o sea, la apariencia era como un leopardo, sí, imagínense ustedes un leopardo, sus pies como un oso sí, y su boca como boca de león. O sea, que ya explicamos qué es lo que hacen los rugidos, se oye a millas de sí, distancia. asusta a todos los animales. Y los pies de la bestia que parece como un leopardo son como de un oso. O Sí, sea, lo que está hablando el licenciado. O sea, para que vayan ustedes viendo qué se asemeja al oso. O sea, como decía el licenciado, Rusia aparentemente es parecido a eso, que no lo molestas, pero cuando lo molestas, él saca sus garras o usa sus pies o lo que sea para pelear, para para defenderse, defenderse sí. de lo que le aceche, ¿verdad? ¿Qué buscas? No, no, dale, busco mis lentes. Oh, acá están. Ajá, entonces, para eso está en Apocalipsis 13, para que se den una idea de lo que estábamos hablando, ¿verdad? Y, y sí, entonces vamos a entrar al capítulo 15, licenciado, ahora sí, para que entremos ya ahora sí de lleno ahí Dale, y ver qué traemos hoy, ¿eh? Entonces, esto fue después de la tierra cegada, después de que ya pasó la tribulación, después de que se echan a la lagar de la ira de Dios y es lo que se asemeja a los que salieron de la gran tribulación, ¿verdad? Y dice, y vi en el cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, y su marca, y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios, y cantaban el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, grandes y maravillas son tus obras. Esto fue cuando Moisés sale, cruzan el el mar rojo. Jordán, Mar Rojo, ¿verdad? Dice, grandes y maravillosas son tus obras, oh Señor, Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor? Glorifica Y y glorificará. glorificará tu nombre, pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Después de estas cosas miré, y he aquí fue abierto en el cielo el templo, fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio, y del templo salieron 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente, y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro llenas de la ira de Dios que vive por los siglos de los siglos. Ahorita vamos a regresar, licenciada. Y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder. Y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Vamos a entrar en el contexto, licenciado. ¿Tienes algo que me comentar ahí? Ahorita, dale. Ok, bueno, empieza diciendo, ¿verdad? Que que vio en el cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras.
porque en ella se consumaba la ira de Dios, ¿verdad? O sea, acuérdense que hablamos del consumado, ¿verdad? Del segundo Sí, consumado, donde el primer consumado de Dios fue cuando Jesús viene muere en la cruz y dice, hecho está, consumado, ya hizo, él pagó él pagó con muerte lo que teníamos que pagar sí, nosotros, lo que nos tocaba a nosotros pagar, porque la paga del pecado es muerte. sí, Y dijo, consumado es, hecho está. O sea, y empieza y dice, ¿dónde está él? Y dice la palabra que le quitó las llaves al ángel de la muerte y dice, ¿dónde está muerte tu aguijón? sí. Él recuperó las llaves otra vez, no es de que las haya perdido, sino que Dios hizo un proceso en mandar a Jesús a nacer como hombre y para que viniera el Espíritu Santo y viniera a ser lo que muchos se debaten, que si es 50 mitad y mitad, no. No, Era en su totalidad humano y era en sí, su totalidad es Dios. Dios, sí. Entonces, él viene, hace su proceso y no es que las haya perdido, sino que el humano con la desobediencia, acuérdense que Dios no manda profecía al pueblo como por 400 años. Sí, y Su- dícele, por la desobediencia de uno, Adán, entró la muerte. O sea, el que en realidad perdió la autoridad fue el primer hombre. Dale. Ajá, entonces pierden la autoridad y ¿qué pasa? Es como dicen, oh, Dios por algo lo permite. No es que hay que leer con cuidado, por eso nuestro trabajo como voceros de Dios es que hay que leer con cuidado, porque otra vez, licenciado, el libro de Job no es como te lo predican, Dios permitió, no, no, es por alguna razón. Dios no es Dios para que se arrepienta. Dice que Sí, no dejará por inocente al que tome su nombre en vano. sí, Aguas, por ahí les podemos hablar de algo, ¿verdad? sí. Entonces, en Oseas dice, mi pueblo 4:6, por ahí dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y dice, por culpa del sacerdote van a morir todos, incluso hasta los peces del mar, por causa de la desobediencia del liderato. O sea, entonces ya no queda más con qué. Se pierde la desconexión de Dios por causa de la desobediencia, el, por algún motivo Satanás toma el poder. Acuérdense que cuando Jesús viene a sanar, primeramente dice que viene a recuperar lo que se había perdido, primero a recuperar a la oveja perdida de los judíos, Sí, de con la los casa de Israel. cuales Sí, la casa de Israel, los cuales lo rechazaron. sí. Y después viene, en mi opinión, a recuperar el espíritu, El porque dice Espíritu la Santo palabra que vino como paloma, que sí, vino y estuvo él permanentemente para siempre. Y si sí, ustedes ven el libro de Juan, el testimonio de Juan el Bautista, en el libro de Juan, sí. él relata que él no tenía necesidad que le dieran testimonio porque él sabía Lo que había en y el él, y él, corazón de y los él hombres. escuchaba lo que pensaba la gente. ¿Por Sí, qué pensáis así, hipócrita? Les dice, ¿verdad? sí, Cuando vienen a cobrarle los impuestos, viene Pedro a decirle, hey, ni siquiera Jesús le dio permiso o tiempo a Pedro de explicarle que vienen a cobrar los impuestos. Le dijo, Pedro, ya sé que vienen a cobrar mis impuestos, vete y échale en la red. no, esta vez es el anzuelo. Ok. Echa tu anzuelo, dice, y saca el primer pez que caiga, ahí viene tu pagar mi impuesto y tu impuesto. Entonces, hay una desconexión, como que se perdió, como que si se hubiera perdido el control de las llaves, cuando pasa el consumado de Jesús, que dice consumado es, él recupera y dice que él tiene la autoridad de desatar y de atar en la tierra. Y dice, y le da la autoridad, por eso los católicos dicen, oh, Pedro es el primer papa, porque le dio la autoridad a Pedro sobre esta Petro sobre esta Petra, ¿verdad? Sí, Edificaré mi iglesia y le dice, a ti te entrego las llaves, lo que desates en la tierra será desatado y lo que sí. ates será atado y en el cielo también. Entonces pasa el primer consumado y en Apocalipsis vemos que el consumado de Dios es este. Por eso dice, ya cuando llegamos a este consumado ya no hay vuelta atrás. Sí, Por eso nos compara, licenciado, como en los tiempos de Noé. ¿Por qué nos compara como el tiempo de Noé? Porque cuando él cierra la puerta, primero le manda el mensaje a Noé, haz un arca porque voy a destruir la humanidad porque está llena de maldad. Hace el arca, no le hacen caso, y cuando vemos que ya es tiempo de que Dios dijo, ya hasta aquí, ajá, sí, dale ahí, dale. el que se salvó y el que no, no. Entonces vemos que en el libro de Génesis, que la puerta del arca la cierra Dios, no la cierra Noé. Entonces se acabó el tiempo. Igual con este tiempo, o sea, el consumado, el último, este segundo consumado que vemos en el libro de Apocalipsis, ya no hay tiempo para que Dios se eche para atrás. Por eso le manda a decir a Juan, no selles el libro todavía. Acuérdense que dice, cómete este librito, y que fue dulce al comerlo en la boca, pero fue amargo cuando llegó a su vientre. Entonces le dice, hay otra oportunidad para los que no hayan escuchado todavía de la salvación, para los que no hayan escuchado de los tiempos finales que estamos hablando ahorita. Y entonces, cuando llega el segundo consumado de Dios,
ya no hay vuelta atrás, ya por eso empiezo a hablar en el libro, en el capítulo que hablamos anterior de Juan 14, de Apocalipsis 14, que dice que el que estaba sentado en la nube traía una hoz aguda y dijo, vendimia, vendimiar es cosechar, recoger lo que se ha sembrado. Entonces, y luego viene otro ángel y también traía una hoz aguda, que lo que nosotros como mexicanos conocemos como machete de gancho, y vendimia los racimos, o sea, lo sobrante, lo que quedó, lo que no llegó, pues lo que se cayó, vamos a decir, como nosotros que cosechamos el maíz, la mazorca que se cae antes de tiempo se pudre en la tierra, no alcanza su calor o el sol que le tiene que dar para que llegue a su punto de ya que sea maíz. Entonces, vimos que ese ángel recogió a los racimos y lo echó al lagar de Dios, y ahí fue que hubo sangre como no sé cuántos estadios, y son los que salieron de la gran tribulación. Entonces, el segundo consumado ya es la ira de Dios, por eso empieza a hablar. Después de esto, Y después yo quería mencionar eso, Lee. ujú, Acuérdense, hermanos, nada más para que tengan una idea cronológica, ¿ok? Lo que, lo que desata el comienzo de la ira de Dios o la semana del, ¿cómo es de Jacob, Lick? La semana de Jacob's Trouble en inglés, pero de la angustia de de la Jacob, angustia. la semana de la angustia de Jacob, lo que comienza a nuestro ver es el rapto, ¿verdad? Estamos ahí. Ujú. El rapto es lo que pasa, el rapto es lo que hace que ya como dice Tesalonicenses, el restrainer, el que detiene, ya no detiene más. Y ahí es donde se manifiesta el hijo de desobediencia, que es el anticristo, y empieza la cuenta regresiva. Ok, ahorita voy a llegar ahí donde dice Javier. Recuerdes, entonces empieza la cuenta regresiva y empieza el abrirse los sellos, que los primeros cuatro sellos son los jinetes del Apocalipsis, y luego los otros sellos, y luego de allí eran las trompetas, ¿verdad, Lex? Y luego de ahí eran las copas que vimos, ¿ok? Entonces, hermanos, antes del rapto es el tiempo de gracia de Jesús, donde ya no se te toman tus de esas en cuenta y donde no necesitas hacer nada más que creer en Jesús de corazón y confesarlo con tu boca y entonces eres salvo. Si crees verdaderamente, Dios escribe tu nombre de la vida. Viene el rapto, acuérdense cronológicamente, empieza el juicio de Dios y durante ese juicio de Dios va a haber la oportunidad de salvación y va a haber salvos miles y miles y miles, un número que no se puede contar, que la Biblia llama los santos de la tribulación. Acuérdense, iglesia primero, que incluye judíos y cristianos, o un nuevo hombre, dice la Biblia, durante el tiempo de la tribulación va a haber los dos testigos en esa primera mitad y va a haber los 144,000 y va a haber un ángel predicándole el evangelio a todas partes del mundo. Y ahí es pero ahí les va el tiempo cruel, el tiempo más feo, que es ahí donde llegó Javier. Cuando se llega a la mitad del tiempo, es donde el anticristo, que es un hombre poseído por Satanás, va a decir, alábenme a mí, yo soy Dios, y se va a parar en el templo de Dios diciendo, yo soy el que ustedes estaban esperando. Ahí es donde Dios le dice a los judíos, que en el capítulo 24, el que escuche esto de la abominación desoladora, no agarre nada, escápese, váyase para allá. Entonces ahí, hermanos, después de la primera mitad, ya tengan cuidado, hermanos, porque ahí ya es puro el tratar de Dios. Ahora sí viene el juicio, la ira de Dios contra las naciones. Ya no va a estar el ángel predicándole. Ya los 144,000 los recogió Dios. Ya los dos testigos, ya lo leímos, que se murieron a los 3 años y medio y duraron 3 días y medio muertos en Jerusalén. Y la gente les tomaba fotos y videos y se daban regalos hasta que Dios les dice, ya leímos esa parte, hermanos, que les dice, suban acá y resucitan y se van al cielo. Entonces, esta parte del juicio de Dios que está leyendo Javier, la consumado, la donde ya no hay misericordia, hermanos. El único pueblo que va a ser cubierto es los judíos de raza. Esos son los que Dios va a proteger en este último pedacito, porque inclusive ahí donde dice el licenciado, llegan al punto, porque es lo que Jesús le dijo, les dijo Jesús,
no beberé más del fruto de la vida hasta que ustedes digan, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y si ustedes se dan cuenta, aquí los judíos ya están cantando diciendo, le cantaron a Dios y al Cordero, ya están creyendo en Jesús. Y entonces ahí, hermanos, por eso es que la primera mitad, escúchenme, se llama tribulación. Y a los 3 años y medio, cuando Satanás, cuando el anticristo, que Satanás está poseído por Satanás, dice, yo soy Dios, ahí empieza lo que tú decías, y síguele, nada más quería darles como un cronológico, ahí ya va a empezar el segundo consumado donde Dios ya no tiene Sí, misericordia. porque la parte cuando le dice a Juan, espérate, o sea, le relata parte de lo que va a pasar, Sí, las iras, las 7 copas y todo eso. Entonces, es en el, yo quiero entender, licenciado, ese es yo que mi entendimiento. Del último día de la tribulación vienen estas plagas, porque acuérdate que de la gran tribulación salen un número que no se podía contar. Y le así, preguntan, ¿verdad? ¿Quiénes son estos, Señor? Ah, pues son los que salieron de la gran, son los que fueron salvos de sí. la gran tribulación, porque vieron el testimonio de a lo mejor de nosotros o de otros, Sí, eh, o ya tenían y ya conocimiento, tenían algún conocimiento. conocimiento y dijeron, ok, pues no escuchamos a Sí, los locos que ahí se aparecían cada domingo a lo mejor, sí, y son de los que salieron de la gran tribulación. Unos van a ser antes, por eso hay que leer con entendimiento. Aquel que diga que no va a haber rapto, ahí tenemos escrituras sí, que respaldan. sí. Por eso dice, el que venía sobre la nube traía una voz aguda o un machete y recogió lo que ya estaba listo O, la cosecha. o sea que, hermanos, para que entiendan, varias veces lo hemos visto y Javier le ha hecho énfasis. Acuérdense, la primera cosecha es Jesús, ¿se dale? Que es el Hijo del Hombre que viene sobre las Se la nubes. leemos, licenciado, Sí, para que es interesante. Ok, va. Dice en el 13, 14:13. 14:13 o Sí, 13:14. 14:13. Acuérdense que cuando Jesús le preguntan también los discípulos, ¿cómo va a ser la señal de tu venida? Sí, Cuando vean en el Hijo del Hombre venir sobre la nube. Y los ángeles en Hechos 1 le dicen, hey, ¿qué están haciendo para arriba viendo? sí, Ese que se fue a la nube, así va a regresar. así va a regresar. Tesalonicenses en la nube. Daniel, no es coincidencia que desde Daniel hasta Apocalipsis dice En la 14, nube, en la nube. 13, 14, 14, 13, 14, 14, licenciado. 14, 14, 14, Sí, 13. 14, 14. Ah, Dice, 14, sí, ok. y miré, para que vean lo que estamos hablando, miré y aquí una nube blanca, y sobre la nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro, y en la mano una hoz aguda. Ese Hijo de Hombre lo relata Daniel. Vi una apariencia del Hijo de Hijo Hombre de que me hombre. levantó y me dijo, voy a pelear porque Miguel no puede contra esta potestad. Sí, Necesitaba venir alguien con jerarquía como Jesús, por eso le arrebató las llaves sí. en el consumado primero. Y ese, hermanos, cada vez que ustedes vean el Hijo de Hombre, ese es un título de Jesús, del Mesías, Y del dice, Cristo. sí, y dice, y del templo salió un ángel clamando a gran voz. Un clamor es pegar gritos descomunales. Sí, ¡Ey! Un grito. sí, Dice, a gran voz, al que estaba sentado sobre la nube, mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado. Cegar es cosechar, sí, recoger recoger. lo que plantaste por 6 meses. Cuando ya está Y listo. cuando ya está listo, dice, y Sí, ciega porque la hora de llegar de cegar ha llegado. Pues la mies de la tierra es madura, ya sí. está lista. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra y la tierra fue cegada. O Fue sea, ¿quién metió la Osli? el que estaba sentado sobre la ¿Y nube, quién era el Hijo del el Hombre. Hijo del Hombre? Que es Jesús, ¿ok? En esta primera cosecha es el Hijo de Hombre el que desde la nube. ¿Y qué dice en Hechos, lo que acabas de leer? Así Que le como dijeron los ángeles, así como lo vieron irse en la nube. así va a venir. Y entonces aquí, miren, hermanos, es que la Y Biblia ojo, se interpreta solita, como dices tú, licenciado, ojo, no baja a la tierra. no baja a la tierra, Desde la nube, mete ¡fum! la hoz Mete la hoz. ¿Y cómo hace uno los que nos estén viendo? Porque nos están viendo de mi de pueblo tu allá. pueblo, Sí, que han sido ¿qué hace uno? gente que siembra, Agarra la mazorca, sas, 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 la sas y al cosecha. colote, sas, sas. No es que es como el arpazo, por Sí, eso le llaman el rapto. Es sí, como que agarran licenciado para que vean. Es sí, como así va a ser el rato. Sas. eh, Así hacemos cuando y cosechamos, echar a la sas, bolsita, y a la bolsa. Sas. sí, Entonces, eso es. Y en Tesalonicenses habla también. sí. Entonces, ese es el Hijo del Hombre, ese es Y en Jesús. Tesalonicenses dice, con voz de arcángel, o sea, alguien clama, Hijo de hombre, entre la cosecha. Ahí se metió Dios licenciado, aquí ahorita en el asunto, dicen ahí los mis cuates.
Ajá, entra, ¿verdad? Sí. Entonces, Entonces, vean cómo caben las dos escrituras, se están describiendo una a la otra, a pesar de que son dos. Fíjense, hermanos, es ahí donde uno ve que la Biblia es el único libro que compagina, aunque fueron tantos escritores. El de Tesalonicenses fue Pablo, que nunca tuvo que ver, nada más se saludó de vez en cuando, y el de Apocalipsis fue Juan, y Pablo lo escribe desde la cárcel. y lo escribieron. No, Pablo no leyó lo de Juan y Juan no leyó lo de Lo de Pablo. Pablo. Ni, a lo mejor Pablo sí leyó lo de Daniel. Y Oh, sí, entendió, eso sí. y entendió, por eso dice, lo que yo sabía ahora es basura, Sí, porque él sabe que se le revela en la nube. sí, sí, Y Juan también, y no vivieron, sí vivieron juntos porque se juntó con ellos después sí. Pablo, ¿verdad? Pero ahí va póngale atención, mi hermano, recapitulando poquito. Antes del consumado ese de Dios, donde ya no hay misericordia, de acuerdo a lo que yo veo, ya Dios ahora sí ya no. Antes del consumado de Dios, primero están esos los 2 días de gracia en los que estamos ahorita. El término de los 2 días de gracia es cuando el ángel dice en Tesalonicenses y aquí en Juan 14, Hijo de hombre, ya está la cosecha lista, mete tu hoz. Y ahí el Hijo del Hombre, que es Jesús, es el rapto. La primera cosecha es el rapto. Mira, Ujú. espérenme ahí, hermanos. Déjenme les digo, más o menos para darles una imagen. Yo no sé si ustedes han comido aceite de olivo, Eli. ¿Sí sabes el aceite de olivo? Ok. Si tú vas a la tienda, escúchame, hermano. Hay aceite de olivo extra virgen, virgen, ligero y aceite de olivo. Escúchenme qué es. Cuatro. Son cuatro, lo presionan. En la primera vez que lo presionan, el primerito aceite sale el extra virgen. Extra virgen. La segunda presión de esos mismos olivos sale el virgen. La tercera presión de esos mismos olivos, no le ponen más, Sale, sale el ligero. Y la última vez, la cuarta, ya sale lo más feito, que sería. el más barato. Sí, o sea, pero ¿por qué les quiero decir eso? Porque así es, más o menos las cosechas de almas de Dios van a ser así. La primera cosecha es los que por gracia hemos sido salvos, que no incluye ya ni judío, ni griego, ni mujer, ni Nada. hombre, ni nada. La raza. O sea, es la primera cosecha. La cosecha, ¿saben qué, mi hermano? No lo estoy diciendo con orgullo, pero es la mejor cosecha porque tenemos el Espíritu de Dios, el aceite extra virgen de la unción dentro de nosotros habitando. Wow, me está dando hasta una Échale, revelación Dios de échale, la échale. novia y las vírgenes, ¿ve? Échale, échale. El extra virgen olive oil somos nosotros. El virgin olive oil son las que se durmieron pero que tenían aceite. El light olive oil eran los otros y ya los demás ya no alcanzan. Ya llegan hasta el milenio pero sin ya poder habitar en la presencia de Dios eternamente. Van a tener que vivir el milenio físicamente. Wow. O sea, hermanos, otra vez, el primer guadañazo se va a llevar a la iglesia, que es la novia de Cristo. Jesús viene por su novia, sin importar de qué raza eres. Mientras hayas creído en Jesús, el primer guadañazo en la nube lo va a meter Jesús para llevarse a su novia y sacarla de la tribulación. El segundo, que curiosamente, yo no sé si tú sepas, hermano, tribulación viene de la palabra triviulum. ¿Saben qué es triviulum? Triviulum es la prensa, la prensa de dos piedras con la que molían todo, con la que molían el aceite de oliva, con la que molían el trigo, que a veces la hacían una persona, pero a veces amarraban un burrito que le daba vuelta, que era como una llanta de piedra. Ahora lo hacen para el mezcal y tequila, pues. Sí. Entonces eso en el idioma de ellos se llama triviulum. Entonces, mi hermano, desafortunadamente las personas que no decidan aceptar a Jesús y llegan a la tribulación, eso los van a ser molidos por todo lo que está pasando, por las cosas que estamos Sí, y viendo. entonces ese fue Jesús. Ese fue el Hijo del Hombre, el que ya está lista, la cosecha está lista, está madura, vámonos. Y viene lo que sigue el 18. Y salió otro ángel, este ya no es Jesús, póngale enojo porque hay que leer con entendimiento. Dice, Sí, y salió otro ángel que tenía poder sobre el fuego y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda diciendo, mete tu hoz aguda y bendime los racimos de la tierra porque sus uvas están maduras. Y el ángel arrojó ya no es el Hijo del Hombre, no,
Y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el lagar de la ira de Dios y fue pisado el lagar fuera de la ciudad y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. Hay una escritura, hermanos, que dice que debajo del trono de Dios, o sea, del lagar, debajo del trono de Dios están las almas que le dicen a Dios, ¿hasta cuándo, Señor, vas a vengar? Y en este Con... punto es derramada ahora sí, porque antes, o sea, en la tribulación no pueden ser derramadas las copas. Eso van a ser una tribulación que van a tener que se le da la autoridad Sí, al dragón y a la sí, bestia, a la bestia, a las dos bestias con apariencia de leopardo, manos de oso oso y y de boca león. de león. Ese es el que va a tribular. Por eso va a engañar primero. Oh, sí, mira, Sí, ¿qué hizo este presidente? Oh, Dios, me salvó el balazo. ¿Cómo dice sí, el licenciado? sí. Diles ahí para que se nos... Nobody says that I'm great, but No, nobody gives me credit for nadie it. dice que yo soy grande, nadie dice que yo, ¿verdad? ¿Y ahora qué está pasando? ¿Verdad? Entonces, en ese punto no pueden venir las 7 plagas, porque si no, no se salvaría nadie. Sí, No saldrían esos miles que no se podían contar de la gran sí, tribulación. Cuando Dios acaba su consumado, ok, se acabó. se acabó. Hecho está. Los protegidos de Dios Eh, son los únicos que van a llegar hasta allá. Viene mi ira, licenciado. Sí. Y por eso vienen aquí Mm, los ángeles con las 7 plagas y leíamos, porque ahí no era necesario meter esta escritura del Hijo del Hombre que sí. vendimiaba las cosas. Dice, y en el cielo otra señal, voy rápido, grande y admirable. 7 ángeles que tenían las 7 plagas posteriores, porque de ¿Cuál ellas, era? ¿En cuál? ahí está, era, ¿Ya en estás el en el uno, 15? licenciado, ¿En el 15 en 15? 1, fíjate. Otra vez, Dios vuelve a repetir, licenciado. Sí. Dice, Y vi en el, ajá, puedo decir algo, sí, ya se Por- metió en el asunto. porque a veces, hermanos, miren, a veces hay gente que dice, no, pues en ese tiempo, porque yo le digo que veo videos de gente que se llaman, acá en Estados Unidos le llaman preppers. Esas personas tienen armas, tienen un lugar escondido en las montañas, tienen comida para sobrevivir, sabe qué tanto tiempo. Les llaman preppers, gente que se prepara. Pero vean, puede pasar así. A mí me da risa, porque ahorita que está la guerra, hermanos, ahorita que está la guerra entre Rusia y Ucrania, hay un video leak de un soldado ruso, o ucraniano, no sé, para no mentirles, no me acuerdo si era ruso o ucraniano, pero que está escondido leak, entre las matas. Está escondido, porque a veces pensamos que nos podemos esconder de Dios, ¿eh? Está escondido así, y ¿sabes qué, Lee? Sobrevuela sobre él un dron, Lee. Ahí anda, ñiii, y se para encima el dron, Lee, y lo reconoce, porque ahora los drones tienen inteligencia artificial. ¿Y sabe lo que hace el dron? Le suelta una granada, Lee. Lo bueno que este soldado le alcanza a agarrar y la tira y ¡boom! Explota. Pero él estaba bien a gusto, acostado, pensando, aquí estoy escondido entre las matas y las piedras, nadie me va a encontrar. Y llega volando el dron y lo ve. Así pensamos, hermanos, que nos podemos esconder de Dios para estas cosas. Es decir, en el tiempo de la tribulación me voy al monte, pero ¿saben qué? Decía este David, si me fuera a los lugares más lejanos, ahí estás tú. Hasta el Seol. Si hiciera mi cama en el Seol, o sea, en la muerte, ahí estás tú. O sea, donde quiera. Es más, inclusive hay otra escritura que dice, creo que David era también que le dice a Yo Dios, creo, yo creo si que lo no, más oscuro para ti es light. yo creo que nos vamos a estancar en ese Sí, versículo 1, licenciado. sí, Déjame agarrar esto porque ya para lo, hacer tus anotaciones. sí, sí, para que no se- Sí, no, hermanos, es es que interesante. otra vez, téngale para que vayan viendo cronológicamente. El rapto es primero, que es la hoz del Hijo. La segunda hoz, que es la del ángel, que escuchamos que va a venir un ángel a predicar el evangelio. La segunda hoz son los santos de la tribulación, ¿ok? O sea, eso es una segunda cosecha. La tercera cosecha es los protegidos de Dios, que es el pueblo judío, los que ya van a reconocer, bendito el que vino en el nombre del Señor, que finalmente reconocen a Jesús. Esa es la tercera cosecha. Y pero ahí ya cuando está ese, como en esa canción que Javier, ya va a empezar, dale ahí, que ahí es donde ya empieza el juicio de Dios sobre las naciones, porque ya no queda, escúchenme lo que les acabo de decir, aceite extra virgen, aceite virgen, aceite ligero y aceite. Ya después que a través de la tripulación se presionó y ya no sale aceite. Dios sabe que ya no va a haber nadie salvo
porque ya se quieren esconder de Dios, ya no quieren saber nada con Dios, y ahí es donde va a venir ya el juicio sin Y ahí misericordia de viene, Dios. ¿ok? Vete rapidito, licenciamos a Juan 19:30. Juan, Que aquí ya se metió, dicen mis el cuates. Evangelio de Juan. Sí, ya se metió Dios en el asunto ahí. ¿Qué? ¿Ok? Juan 19:30. ¿Qué dice el licenciado? Cuando Lo- Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Se acabó. Sí. O sea, el trabajo que vino a hacer en el tiempo que estuvo en vida en la tierra como el Hijo del Hombre y Como como Dios, sacerdote y como y como profeta y todo. se acabó. Sí. O sea, ya terminó el proceso de, ok, De redención. ya no hay esclavo, ya no hay judío, ya no hay griego, ya no hay eh, todas las leyes, o sea, 603 estatutos, o sea, solamente ama a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Sí. Ya no hay por qué te acecha el pecado, como decía Pablo en Romanos 8:1. Ya no hay condenación, porque antes la gente sabía que Sí. no había redención y sabía que era cubrimiento de pecados. Sí, sí. Entonces termina su trabajo, ok, se entregó el espíritu, ya no hay vuelta atrás. Ya el diablo ya no puede contra eso, por eso está presurado él en agarrar, en él ganar más almas para él, porque sabe que el tiempo se acabó aquí y se va a acabar. Apocalipsis 17. Lo que les hablábamos de este capítulo decía, Sí. sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios Se se consuma. consumará, como lo anunció a sus siervos los profetas. El misterio de Dios se va, o sea, todo esto que está encapsulado en la Biblia se va a acabar. Sí. Por eso ya no va a haber vuelta de hoja. Cuando él diga, cierro la puerta, Noé, no, Noé, cuando cerró la puerta a Dios en los tiempos de Noé, el consumado que hizo Jesús se acabó, ya no hay pecado, sino que él, en él se consuma, eso es lo como dices tú, es lo que queremos que se entienda. En la cruz se consuman los pecados, en Sí. la cruz se queman los pecados, ya no pueden pasarte si está Dios en tu vida, si está, o sea, Sí. la cruz no tiene la maldad, licenciado, pero lo vuelven amuleto, la cruz, ahí se acaba todo lo que te acechaba en el tiempo pasado, Sí. de que había una acta de decretos Objetos contra ti contraria. que te decía, oh, estás condenado. Porque se le has fallado a Aquí Dios. se acaba. Sí. Y aquí en Apocalipsis, otra vez, y regresamos al 15, Apocalipsis 15:1. Vi en el cielo otra señal, grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque En ella se consumaba la ira de Dios. la ira de Dios, o sea, ya por lo que les estaba diciendo el licenciado ahorita, o sea, es emocionante, eso es lo que causa Dios en uno, que dices tú, ya no hay vuelta de hoja. Ya no. Con estas 7 plagas, es por eso lo que quiero que yo darles a entender lo que Sí. entiendo. En la tribulación no pueden pasar estas plagas, porque si no, los miles que salieron de la tribulación no iban a salir. Sí. Por eso cuando le dicen a Juan, espérate, necesito que otra vez vuelvas a decir lo que se Sí. te dijo, porque la consumación, Y ahí ya no, ya se acabó ahora sí. échale fuego, échale gasolina a esta casa, a este cuarto, licenciado, Sí. ¿qué Y va a se quedar? consume, ya no queda nada. No queda nada, No queda cenizas. nada. Qué vas a registrar de la lámpara de los cuadros del Señor? Nada. Y las cenizas ya no se pueden volver a prenderle. Y no se pueden volver a aprender. Ya Entonces, no. en la tribulación no pueden estar estas 7 plagas. Yo por eso quiero entender que es en el último día, En el último donde, pedazo de donde aquí vienen las 7 plagas. sí. Y continuamos diciendo Sí. para que si no, ahí nos estancamos. Dice, Sí. vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Sí. Estos son los que salieron de la gran tribulación. Lo que para mí, de acuerdo con otras escrituras, es lo que le digo, hermanos. A lo mejor, no sé, no estoy seguro. A lo mejor sí hay gente que no sea de raza judía, pero mayormente estos son los que Dios protegió en la última parte de la tribulación. Porque acuérdense que estos 7 años mayormente son para voltear el corazón de los judíos de vuelta a Dios, pero Dios va a tener misericordia todavía del mundo. Pero, Y no pero, especifica. sí, Dale, dale. sí, pero, o sea, por eso dice ahí, dice los que alcanzaron la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca
y el número de su nombre, o sea, que no se pusieron el sello de la bestia ni nada. No especifica que son solamente No judíos. especifica, no, pero yo creo que la mayoría, porque Dios se va a llevar a un grupo de judíos a guardar en el desierto y una que otra persona que sí va a alcanzar, pero por eso dice en otra escritura, bienaventurado el que llegue a los 1350 días, o sea, sí va a haber personas en el mundo que alcancen a llegar al comienzo del milenio, pero como grupo la mayoría van a ser aquí los judíos, dale. 3, y cantaban el cántico de Moisés, siervo de Dios. Sí, Ese es algo interesante. Y el cántico del Cordero diciendo, sí, o sea, estos ya creyeron en Jesús. ya creyeron. Porque dicen el 5 y que alababan a Dios, el que estaba sentado en el trono, y se tiraban a él y decían, bienaventurado, bendito sea el Dios que está, y el Cordero. O sea, aquí ya nos deja saber que este grupo en específico, ya sea la mayoría judíos y algunos gentiles, ya llegaron a esta parte de la tribulación, ya vencieron a la bestia, o sea, aguantaron. Por protección de Dios aguantaron hasta el final. No se pusieron la marca de la bestia, vimos ahí, y también reconocieron, cantaron el cántico de Moisés, no solo el de Moisés, pero también ya estaban alabando al Cordero y el Cordero es Jesús. O sea, aquí nos está dejando saber que ya reconocieron que Jesús es su Mesías. Dale. Y dice, o sea, el cántico que cantaban era diciendo, grandes y maravillosas son tus obras. Grandes son tus obras, poder y Está majestad. la de Jesús, ¿verdad? Y verdaderos son tus caminos. O sea, los caminos de Dios son verdaderos, no son falsos. Por eso, ojo, ¿qué camino estás siguiendo tú ahora? O sea, por eso estamos hablando de aquí de la vida de Dios. O sea, ¿quién Sí, es Dios? O sea, verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual las naciones vendrán y te adorarán porque tus juicios se han manifestado. Esto es, como dice el licenciado, ya es cuando viene a reinar Dios en el milenio. O sea, ya. ya es cuando las naciones, al fin de cuentas, reconocen que ellos querían crear un sistema mundial. ¿Cómo Sí, le llaman el sistema, licenciado? The New World, the New World Order, el nuevo nuevo sistema orden mundial, nuevo mundial. orden mundial, Nuevo orden mundial. O sea, esas son que inclusive está en el billete de $1, ¿te sí, has visto? sí. Esas son las bestias, esos son los sistemas que al final de cuentas no tenemos como lo que o sea, es que esto es un reflejo, como lo que le pasó a la Torre de Babel. Querían serse un nombre y dijo Dios, oh sí, van a ver quién es Dios. Sí, Y al final de cuentas quedaron, oh, ya no nos podemos entender, sí, ya no hablamos el mismo idioma, ¿qué pasó? Dios, y dice por eso, grandes son tus maravillas, y dice, y Dios Todopoderoso, sí, que Él es el único que tiene poder de cambiar el lenguaje ahora mismo. sí, Él es el único que tiene poder que en un día se hagan las cosas, sí. ¿verdad? Entonces, por eso es interesante, glorifica todo. Cuando ya pasó esto del milenio, ahí viene a decir el ángel, solo tú eres santo porque todas las naciones vendrán y te adorarán porque tus juicios se han manifestado. O sea, Sí. el consumado del fin de los tiempos que Dios determinó en un tiempo hasta dónde llegaría la La historia existencia, la humana, sí, historia sí. humana y empieza el nuevo orden de Dios, no el orden mundial, el Sí, nuevo orden orden de de Dios, Dios. el cual era en su mente, vamos a decir, al Sí, principio, en lo cual él tenía planeado desde un principio que fuera así. sí. Y Entonces se va, empieza esa parte de Isaías 9, hermanos, que dice, que se usa mucho en Navidad, que dice, un hijo nos es nacido, un hijo nos es dado, y el gobierno va a estar sobre su hombro. O sea, y luego aparte hay otra escritura que dice, Lee, que cuando se hayan cumplido las cosas y que Dios haya puesto por estrado de sus pies a los enemigos de Dios sobre los estrados de pies de Jesús, entonces Jesús, como Dios, pero Dios Hijo, le va a entregar de vuelta toda la autoridad a Dios Padre, Lee, que al final del milenio, hermanos, cuando empiece el milenio, después de que pase la gran tribulación, Jesús va a tomar control de todas las cosas y todo se va a manejar como Él lo determinó y como Dios Padre lo determinaron en su santa voluntad. Dale. ¿cuánto llevamos? Llevamos ahorita 51 Ok. minutos. Entonces el 5, ¿verdad? Entonces ya, porque sus juicios se han manifestado, o sea, los juicios de Dios son juicios de Dios. Cuando hemos hablado mucho del juez, ¿qué hace el juez? Dice, este es el juicio, esto te toca la condena. No hay
después pueden Apelar, apelar, pero es muy, muy difícil cuando pero eso es en una corte humana, no, ya en una exacto. corte de Dios ya no Ya, puedes apelar. exacto, es lo que la corte, a Dios ya no le, Dios no puedes hacer, ¿qué vas a hacer contra Dios? Sí, ¿Te va a pasar como Satanás? ¿Vas a ser igual que Dios? No. no, Por eso es la importancia del ejemplo. Por eso el juez y el abogado, el que aboga por ti, es parecido. defensor Pero ahorita, el que sí, tiene la autoridad final, el que es el máximo, es el es juez. el juez, sí. Él puede ir contra. Es el que determina la condena, Sí. sí, Entonces dice, después de estas cosas, el 5 miré, y he aquí que fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio, y del templo salieron las 7 ángeles que tenían las 7 plagas. Es interesante cuando habla de las 7 plagas y cuando dice que los ángeles dice que estaban vestidos de lino limpio y resplandeciente y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro llenas de ira, de la ira de Dios que vive por los siglos de los siglos. Y del templo se llenó humo por la gloria de Dios y por su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido los 7 plagas de los 7 ángeles. Es interesante. El 7, y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro. ¿Y qué había en las 7 copas de oro? Es interesante. la ira de Llenas Dios, de la ira de Dios. Y es interesante que los ángeles estaban vestidos de en el lino 6 fino. de lino fino, limpio y resplandeciente. Ya no bajan a mancharse. Ellos ya desde arriba sueltan Sueltan las las copas, plagas, las copas. No es como los otros ángeles que bajaban a la tierra y sí, que se les dio poder. Y no, no, no. Estos, es interesante que sí, estaban limpios y dice, y vestidos de vestidos lino de lino fino, limpio, sí, resplandecientes, ceñidos alrededor del pecho con cintos de cientos oro de oro. y limpios. O sea, o sea, es algo como cuando es de ponerse a pensar cómo Dios mismo, Sí, a través de toda la historia, siempre va usando a lo impío. sí, Cuando la transportación a Babilonia, ¿quién era Nabucodonosor? Allá en Jeremías 25:26 va a ver que Dios dice, y voy a usar a Nabucodonosor como mi siervo. Nabucodonosor pensaba que él, oh, sí, yo yo soy el mero derroté, mero, yo soy, conquisté a los judíos, y viene y Daniel le sí, dice, no, Dios te dio permiso, sí, dice, ese eres tú. Entonces, y otra vez, ¿qué dice en Corintios, licenciado? No me acuerdo si es primera o segunda de Corintios 5, que dice, y se le entregó el cuerpo a Satanás para destrucción de su cuerpo, para al final de cuentas que su alma fuera limpia salva limpios, salva en el día del Señor. Pero bueno, esto es lo que nos trajimos con sí. capítulo 15, licenciado. ¿Quieres añadir algo más ahí? Si no, ya yo creo, estuvo Pues interesante. sí, como siempre, hermanos, acuérdense, o sea, he estado viendo muchos videos, Lick, donde como nunca antes hay una peleadera de que nosotros somos la primera iglesia, que nosotros empezamos todos, que ustedes se salieron de nosotros, la iglesia católica con la iglesia protestante o la iglesia evangélica. Acuérdense de esto, hay solo una iglesia verdadera que es la iglesia de Jesús, que es que nosotros hayamos decidido servir en nuestro corazón a Jesús. Las denominaciones y los límites han sido puestos por los hombres. Entonces, no es tiempo de pelearse, sino arrimarse a la verdad de Jesucristo, porque esa es la iglesia por la que va a venir Él. La iglesia por la que va a venir Jesús es personas. No va a venir por mi edificio donde yo voy a la iglesia o por el edificio donde tú vas a la iglesia, o la denominación que tú crees o la que yo creo. Pero hay que asegurarse que estamos creyendo en la palabra verdadera de Dios. Cuando tú escuchas, déjenme les digo, yo he encontrado dentro de la, si se puede decir así, de la denominación a la que yo pertenezco, he encontrado muchas cosas que no han sido alineadas con la Biblia. Entonces, el trabajo de nosotros, hermanos, de ustedes y mío, de cualquier religión en la que estás, es sal de ella a la verdad de Jesucristo. O sea, ¿cómo se llama? Los que, las doctrinas que te han enseñado están respaldadas por la Biblia. Y el tiempo en el que vivimos es en el tiempo donde ya está Dios próximo a cerrar la puerta, como decía Javier de Noé.
Él es el que la va a cerrar, nosotros no la podemos cerrar. Él es el que sabe el número de los gentiles, así dice la Biblia. Cuando se haya cumplido el número de los gentiles, se acaba todo. O sea, se acaba el periodo de gracia, no se acaba todo. Ujú. Y empieza otro periodo Se de consuma la ira, seco. se consuma. Eh, Como decía, para sí, dale, reforzar dale. lo que decía el licenciado, cuando Dios él sabe la cantidad que va a ser, Sí, que dices tú, de los gentiles que van a entender, una cosa es los que van a entender y una cosa es los que van a ser raptados. sí, O sea, va a haber, los que van a entender van a ser parte de la gran tripulación que se van a quedar. sí, Dios sabe, por eso habla de sí. los que mandó al Hijo del Hombre, saca, ya, cosecha. ¿Verdad? Entonces, hermano, hermano amigo, no te quedes, no pongas en tu corazón, digas, mira, ponle atención. Cuando yo era más joven, Lick, y venían a tocar mi puerta, siempre les abría y escuchaba, y peleaba lo que creía, pero siempre escuchaba lo que ellos decían y luego me ponía a investigarlo. Lo único que te estamos pidiendo es eso. No digas, ahí están esos aleluyas otra vez con sus ideas. Que ya nosotros probamos que la iglesia católica, la iglesia esta, la iglesia otra son las verdaderas. No, escucha lo que te hemos dicho y compáralo con la palabra de Dios y permite que el Espíritu Santo, que la Biblia dice que Él es el que guía toda verdad, no No, es el cura el que guía toda no, verdad, no te ciegues a lo que te han no es el inculcado. papa el que guía toda la verdad, no es el imam el que guía toda la verdad, no es el pastor el que guía toda la verdad, no es el rabí el que guía toda la verdad, es el Espíritu de Dios el que guía toda la verdad, ¿ok? Entonces, ¿qué decías tú? ¿No te guías con Kelly? ¿No te escuché la segunda parte? No te dejes guiar por lo que te hayan inculcado. Sí, no No te te, dejes guiar por no las te, tradiciones, no te ciegues. porque la Biblia dice que las tradiciones de hombres son las que invalidan la palabra de Dios. Eso es lo que te pedimos, nada más busca de Dios. No tengan temor a la verdad, pues. Sí, Porque muchos, tengo un caso, para no mencionar sí, nombres, dale. en mi pueblo, que él se confesó ser cristiano o seguidor de Cristo o iglesia de Cristo, pero por miedo a que lo desheredaran, dijo, no, sigo siendo católico. O sea, de un papa, pero ahora estamos aquí, vamos a decir, hablándoles de lo que es la verdad, pero tenemos que salir, licenciado, allá afuera, porque yo me he escuchado me he topado con muchos cristianos dentro de la iglesia donde nos conocimos y en otras iglesias que se quejan, no, que los católicos hacen esto y que esto y que el otro, que si magaña, que si no, pero no hacen nada para hablarles de la verdad. De Sí, nada me sirve que se me vengan a quejar, o como en la iglesia de allá de donde estábamos, donde te invitaron a predicar el bálsamo. sí, Había un cuate, que se hacen llamar apóstoles, profetas, pero tú haces una vida de hipocresía atacando por la espalda sí, sí, a tus propios hermanos. sí. ¿De qué sirve la quejadera? Entonces yo al menos, como dice Pablo, siendo bueno hago lo malo, que no está en mí, pero les estoy hablando afuera. A mí no me Sí. interesa, o sea, no tengan temor, o sea, ¿qué te van a decir? Dice la palabra, no me lo sé en español, dice en inglés, hermanos, dice, It is the goodness of God that leads men to repentance. Es la bondad de Dios que lleva al hombre al arrepentimiento. Entonces nosotros estamos hablando de lo que Dios es bueno y sí te dejamos saber cosas que no tienen nada que ver con la palabra de Dios, pero no es que venimos con él como Pablo a cortar perdón, Pedro a cortar orejas. No, es traerte a la verdad de la palabra de Dios. Y como dice el licenciado, una vez dijiste un dicho, creo, licenciado, fuiste tú, no vamos a ir a traer peces de una pecera para meterlos a la otra. Eh, Ya, a lo mejor van a ser atribulados, a lo mejor no, ya escucharon la verdad. sí, El número de los gentiles que van a escuchar a recibir la salvación es a los que no tienen. sí, Cómo les vas a hablar? O sea, de nada, o sea, hablando de cosas que no están en la Biblia, de nada me sirve que me postees que Charlie Kirk, que, ¿verdad? Que mucha sí, gente postea, pero ves la vida de esas personas, sí, hay que impactar nosotros con la verdad, sí, porque ¿cómo lo vas a hacer? sí. ¿Verdad? Hermano. Pues los dejamos ahí y nos vemos. Dios los bendiga y nos vemos para la próxima.